Dios les bendiga a mis hermanos que van a estar conmigo estudiando esta lección número 8. El título de la lección: Un pueblo de esperanza. Y el tema que vamos a estar hablando: la fe en Cristo y en su palabra nos da esperanza para perseverar. Pero antes de empezar, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos bendiga y nos use. Delante de tu presencia estamos, Señor, pidiéndote y suplicándote que tú nos bendigas y nos uses en una manera especial. Usa mi mente, usa mis labios, usa mi corazón para hablar tu palabra. Que sea un instrumento para hablar de tu palabra en este momento. Bendice a aquellos que lo van a estar escuchando, mirando. Bendice los y úsalos para que puedan aplicar tu palabra a sus vidas, ya que es beneficio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer ahí donde dice el resumen de la lección. Dice: la lección de hoy está enfocada en la seguridad de nuestra salvación en Jesucristo. Pedro, al escribir a los creyentes perseguidos dispersos por la región conocida hoy en día como Turquía, les estaba recordando acerca de la presente esperanza y la herencia futura que les espera en Cristo. De igual manera, él los estaba exhortando para que se mantuvieran conscientes del llamado santo, de vivir vidas separadas del mundo. Durante momentos de persecución existe la tentación de darse por vencido en la fe en vez de perseguir con perseverancia hasta la promesa futura que fue sellada con la sangre de Jesucristo. La fe en Jesucristo requiere tanto fe para el presente como esperanza para el futuro. Bien, esta lección nos va a hablar de salvación, nos habla de la fe y de la esperanza. Quisiera dar un comentario pequeño. ¿Qué es salvación? Muchas personas el concepto salvación no lo saben descifrar cómo es. Por ejemplo, le pregunta a alguien: ¿eres salvo? Sí. Entonces, salvación, unos dicen, es aceptar a Cristo. ¿Qué es salvación en realidad? Unos pueden pensar ser bautizados, otros pueden pensar aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y todo esto es parte de la salvación. Pero salvación es un concepto muy importante, que a eso vino Dios Jesús, a salvar el mundo. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo el que en él crea no se pierda, mas sea salvo, mas tenga la vida eterna. Eso es salvación. Salvación, entonces, es salvación en un tiempo futuro. Dios va a enojarse de tal manera que va a destruir todo este mundo. Todo lo que hay en este mundo se va a acabar. Aún los hombres se van a acabar. Y la salvación, eso quiere decir ser salvo del coraje que Dios va a derramar en este mundo. Ser salvo de la ira de Dios que se va a derramar en el futuro hacia este mundo, hacia esta tierra. Esa es salvación. Nosotros somos salvos, aunque yo he oído personas que dicen: nadie sabe si se va a salvar, nadie es salvo. Pero esas personas no entienden este concepto. Perdón. Este concepto, por ejemplo, estas personas que dicen: uno nunca sabe si va a ser salvo, son personas que no
han estudiado la Biblia como es, no han entendido, porque no la han estudiado. La palabra de Dios dice que Jesucristo vino a este mundo a darnos esa preciosa salvación. Entonces Jesucristo es el camino que nosotros usamos para la salvación. Es el camino, es la palabra y la verdad. Y de esa manera nos vamos a salvar. Hay muchas escrituras que nos hablan de salvación. Entonces es importante que nosotros entiendamos que Él es el único que nos puede salvar. No hay otra manera, no hay otro camino. Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario. Él fue ahí donde se entregó para que usted y yo podamos disfrutar de esta preciosa y hermosa salvación. No hay nada, no hay otra manera más esto por medio de Jesús. Él hizo ese sacrificio en el tiempo pasado, en el Antiguo Testamento, para que Dios perdonara a los pecados del pueblo. Tenían que sacrificar un cordero. Pero Jesús vino a ser el cordero por nosotros para pagar el precio. Y no fue un precio barato, fue un precio caro. Porque Él sufrió, Él tuvo que pasar por un sufrimiento, pasar por un procedimiento, pasar por la muerte, luego resucitar, crucificarlo y golpearlo. Fue un tremendo sufrimiento. Debemos de apreciar ese precioso regalo que Dios nos ha dado a mí y a usted. No es cualquier cosa, es un precioso regalo. Y gracias a Dios por Jesucristo que nos ha dado este regalo, este precioso regalo de la salvación. Porque si no tuviéramos la salvación, usted y yo nos íbamos a ir derechitos al infierno. Pero gracias a Dios que tenemos esa esperanza de que un día Cristo va a regresar en las nubes por usted y por mí, y es cuando vamos a tener el gozo, la paz y esa felicidad. Vamos a leer el primer punto de la lección que dice salvación segura. Dice de esta manera: salvación segura. En Cristo tenemos esa salvación. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto dice 1 de Pedro 1:3. Si usted quiere mirar esto en la Biblia, apréndase esta escritura, es importante. Y en 1 de Pedro 1:4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro 1:5 dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y 1 de Pedro 1:6 dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. 1 de Pedro 1:7 dice: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 de Pedro 1:8: a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. 1 de Pedro 1:9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí en la Biblia nos habla de esta preciosa salvación. Entonces, no soy yo el que estoy diciendo. La Biblia nos habla de esta preciosa salvación. Ahora, cuando nosotros somos salvos, tenemos
recibimos junto con esta salvación fe. ¿Por qué? Porque si tenemos fe, estamos creyendo en Jesucristo, que Él vino al mundo a salvar a mí y a ti. Estamos recibiendo fe, estamos recibiendo gozo, estamos recibiendo paz, estamos recibiendo amor, estamos recibiendo esperanza, gozo, paz, amor y esperanza y fe. Estas 5 cosas estamos recibiendo junto con la salvación, porque la salvación viene con esto. La salvación nos da fe para seguir adelante, fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros perdemos nuestra fe, estamos propuestos a fallar. Pero si nosotros mantenemos nuestra fe y pidiendo nuestra fe, pidiendo que aumente Dios nuestra fe, podemos ser victoriosos. Es importante que tengamos estos elementos porque la salvación viene con el gozo, amor, paz y esperanza. Si tú no tienes paz, no tienes gozo y no tienes amor ni tienes esperanza, no vas a tener fe tampoco. Y es importante estas 5 cosas. Tenemos que buscarlas a como dé lugar. La salvación tenemos que buscarla. Si tú no eres salvo en este momento, puedes recibir a Cristo Jesús en tu corazón y pedirle perdón por tus pecados. Cuando tú haces esto, pides perdón por tus pecados y le aceptas en tu corazón, le abres la puerta de tu corazón, tú estás teniendo fe a ser salvo, porque la fe es por fe, la salvación es por fe y por gracia, y por medio de ello recibimos esa salvación por medio de Jesucristo. Ahora, necesitamos estas 5 cosas valiosísimas: la fe, la esperanza. Tenemos que tener esperanza a dónde vamos. Cuando tú vas al trabajo, tienes esperanza de recibir un cheque. Cuando tú vas a cualquier lugar, vas con esperanza de a lo que vas. Si vas a la tienda, vas con esperanza que vas a encontrar lo que necesitas comprar. Así es la esperanza. Necesitamos tener esa esperanza que un día este mundo se va a terminar, pero vamos a encontrarnos con las nubes y a Jesús. Él va a venir en las nubes. Y ahí es nuestra esperanza, que tu sufrimiento, mi sufrimiento, se va a terminar para siempre. Y va a haber un gozo, una paz, una alegría. Vamos a estar alabando a Dios para siempre. Con esas ganas, con ese fervor que no se ha visto por estos días. Es importante que tú tengas esa esperanza que Jesucristo va a regresar. Porque cuando Cristo regrese y te lleve y me lleve, vamos a ser victoriosos, porque si nos quedamos aquí vamos a ser derrotados y destruidos y quemados por el enemigo en el horno de fuego. Así dice la palabra. Es la palabra la que dice, no yo. La palabra es clara. La palabra dice que un día Jesús va a venir y nos va a llevar. Solo siempre le aceptemos en nuestros corazones. Le pidamos perdón por nuestros pecados y le seamos obedientes. Si no hacemos esto, estamos perdidos. La palabra así lo dice. Simple. Y en estos días la gente nos olvidamos de ese regalo tan precioso que Dios ha dado al mundo. Este Jesucristo que vino al país de Israel a ser crucificado, a ser golpeado, y al final fue resucitado para nuestra esperanza en estos días. Y no solo eso, mandó al Consolador, al cual en estos días es el que nos ayuda. Cuando vamos a pecar, Él es el que nos redarguye y nos dice, estás mal, vas a cometer pecado. Y es allí cuando nosotros le obedecemos, le escuchamos y no pecamos. Es así como trabaja Dios, simple.
Nomás es que nosotros le obedezcamos, le sigamos, le busquemos en su palabra, en oración, en ayuno, en todas estas cosas. Es importante que nosotros las hagamos. Si no hacemos estas cosas, no vamos a entender lo más simple de la Biblia, que es la salvación. Es entendible. Hay otras cosas complicadas, difíciles, pero la salvación es explicable, fácil, porque Dios es amor y quiere que todos lo entiendan, ¿no? Que todos lo comprendamos, que no sea tan complicado, para que así pueda recibir todos los más que puedan esta preciosa salvación que Él nos ha regalado. Vamos al punto número 2, llamado a ser santo. Llamado a ser santo, llamado santo. Primera de Pedro 13 al 21. Dice de esta manera: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenáis, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Quiero decirte algo muy importante. Este último versículo, escucha bien. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús fue como un cordero sin pecado a esa cruz. Él no abrió su boca, como lo dijo el profeta Isaías. Como cordero fue al matadero sin abrir su boca. Miramos este gran ejemplo. Fue un gran precio que Él pagó. Con la sangre preciosa, dice aquí el versículo 19 de Primera de Pedro. Dice, 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y dice que no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Jesucristo, la sangre preciosa. Esa sangre preciosa tiene un poder grande, tiene un poder poderoso, de tal manera que ha salvado a muchas personas, ha salvado a muchas gentes. Jesucristo fue victorioso, Jesucristo fue un líder. Y gracias a Dios por ese regalo que le dio al mundo. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenáis, estando en vuestra ignorancia. Antes, los que hemos recibido a Cristo Jesús, éramos ignorantes a lo que dice la palabra, pero ahora la palabra nos dice que ya no nos conformemos a los deseos del mundo, sino que vivamos conforme a la palabra de Dios. Vivamos conforme a lo que Dios quiere. Dios quiere. Gálatas 5:20 dice, manifiestas son las obras de la carne, que es adulterio, fornicación, hechicería, mentira, inmundicia. Y allí en Gálatas dice todas las obras de la carne. Todo dice que Dios no se agrada, porque dice la palabra allá en Gálatas también, el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, fe,
todas estas cosas, el fruto del Espíritu es lo que es. Entonces, aquí dice que tenemos que ser las cosas del Espíritu y no las de la carne. Un poquito más fuerte dice el versículo 5, el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios quiere que seamos santos. Hay muchas personas que malentienden esto. Dicen, nadie puede ser santo. Dios se está refiriendo a que tengamos la santidad. Sí se puede tener santidad, por la cual nadie va a ver al Señor si no tiene santidad. Santidad quiere decir apartado del pecado, apartado de todo el pecado, completamente separado para Dios. Si tú te apartas del pecado, si tú te apartas de hacer pecado, estás santificado, tienes santificación. Entonces eso es lo que dice aquí, que quiere que seamos santos, tengamos esa santidad. Entonces, cuando eso quiere decir separado totalmente del pecado, o sea, no hacer nada de pecado. Eso es lo que quiere decir. Y Jesús pudo hacer santo, pudo llegar a ese estado de santidad. Pablo también lo pudo, porque él pudo tener el valor y él pudo decir esto: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Son palabras muy fuertes, son palabras recias, fuertes, porque nadie es difícil decir ahorita, imítame a mí como yo imito a Cristo. Y si hay personas que están apartados del pecado y viviendo en santidad, bien pueden decir también, imítame a mí como yo imito a Cristo. Pero Pablo así lo dijo, pero él estaba apartado del pecado, tenía una vida santa. Esto es lo que quiere decir santo, santidad, apartado del pecado. Y apartado del pecado y ser para Dios. Cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, vas a hacer las cosas que Dios quiere. Vas a obedecer su palabra. Dice el versículo 15 del 1 de Pedro 1, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir debemos de tener esa santidad preciosa. Podemos decir nosotros que estamos haciendo la voluntad de Dios. Podemos decir que aún también que somos santificados y todo eso, que somos santos también y que sí servimos a Dios, pero la gente nos va a mirar. También tenemos que ser buen ejemplo a los que viven con nosotros, a aquellos que convivimos, a aquellos que están alrededor de nosotros. Nuestra manera de vivir debe ser diferente. Nuestra manera de hablar debe ser diferente. Nuestra manera de ser positivo debe de ser diferente. Porque no podemos ser negativos si vamos a tener esa fe de Jesús. Entonces es importante que nosotros aprendamos estos puntos. Que tenemos que llegar a la santidad por la cual nadie va a mirar al Señor. Y claro que se puede, porque Jesús no vino nomás por venir. Él sabía todas las cosas. Él sabía que tú y yo podemos llegar a ese estado. Tú y yo podemos ser santos si queremos.
Si queremos, si tenemos esa fe en Jesús, podemos hacerlo. Pero si nos derrotamos al principio y no somos positivos, no vamos a llegar a ningún lado. Vamos con el punto número 3. Simiente incorruptible. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amos unos a otros extrañablemente de corazón puros, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad de Dios, la benignidad del Señor. Bien. Simiente incorruptible. Jesús fue nuestra simiente. Él vino de el linaje de David. Los profetas ya habían profetizado acerca de Jesús. Y es por eso que Jesús vino a este mundo para que tú y para que yo seamos salvos. Bien, dice en Primera de Pedro 2:1. Quiero que nos vayamos con esta escritura. Desechando pues toda malicia, todo engaño. Nosotros ya no debemos engañar y tampoco debemos de ser engañados, porque ya conocemos la palabra de Dios. Dejando toda hipocresía. Nosotros ya no podemos ser hipócritas, porque ya Dios nos ha ayudado. Ya conocemos a Cristo. Si decimos que tenemos a Cristo aquí en nuestro corazón, ya no debe de haber hipocresía, porque donde está Cristo no existe eso. No hay lugar para eso. No debe de haber envidias. Y dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Eso quiere decir que tenemos que desear la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a dar la fuerza, nos va a dar la fortaleza. Una persona que lee la palabra de Dios, una persona que ora, y una persona que ayuna, más bien un cristiano que hace estas tres cosas, va a ser un cristiano fuerte, apartado para Dios, separado del pecado. Pero tienes que tener estos elementos esenciales: leer la palabra, orar y ayunar. Cuando tú oras, estás hablando con Dios, estás hablando con el Creador. Debes de orar y gemir al Creador, y Él te va a enseñar, te va a decir, escúchalo. Haz tu oración, pero también haz tiempo para escucharlo. Cuando tú ores, también deja que Él te hable, y Él te va a hablar por medio de su palabra. Él te va a hablar en su palabra, ya está escrita. Te va a estar hablando en esos tiempos lo que tienes que hacer. La Biblia es el mapa que debemos de seguir. Si la gente lo cambia, si la gente hace el cambio, la Biblia es la misma. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si tú todavía eres un poco de hipócrita, ya eres salvo. Y si tú todavía
tienes envidia y eres salvo. Fíjate, te voy a decir algo importante. Jesús todavía es nuestro abogado. Gracias a Dios que todavía no es nuestro juez. Y mientras Él sea nuestro abogado, tenemos esperanza de ir y pedirle perdón. Y Él nos va a perdonar, como lo perdonó a Pedro, como perdonó a sus discípulos. Pero no vamos a pecar de adrede. Vamos a seguir fuertes buscando de Dios y Él nos va a ayudar. Dios te bendiga. Espero haber sido de bendición.